cuando lo oímos por los medios en España, ¿no? Suena a que algo que no podemos tocar, que no sabemos lo que es, algo un ser abstracto, ¿no? Que está en la lejanía. Pero bueno, al coger, la definición de Bruselas, pues lo podemos enfocar de muchos puntos. Yo lo tomaría como que lo primero son los ciudadanos. Europa, al final es una suma de cada ciudadano, de cada institución, de cada gobierno, de cada país, y es una pirámide que al final llega a lo que se entiende un poco como todo este entramado institucional que puede ser la Unión Europea. Pero bueno, que al final somos todos. Es cierto que hemos creado un sistema algo complejo, ¿no? Pero que al final no deja de ser, aunque no sepamos visualizarlo, no deja de ser una organización internacional a la cual los gobiernos le han cedido ciertas competencias para poner objetivos y digamos, metas en común. Eh, es eso, ¿no? Lo que pasa que luego ya la palabra Bruselas siempre suena a eso de allí lejos, o Europa. Europa empieza en los Pirineos. Es algo que no nos llega a nosotros. Esa sería Entonces, como una primera aproximación a qué es Bruselas. entonces Pablo, cuál sería el problema? ¿Qué es lo que qué es lo que no se entiende? ¿A este lado de los Pirineos o al otro lado de los Balcanes o en la frontera con Rusia? Bueno, mira, hola a todos. Lo primero, hola Esteban, hola Javier, que he visto por ahí, hola Luis y hola a todos los alumnos. Ha dicho Esteban una cosa que es muy interesante, que Bruselas somos todos. Y es verdad que precisamente y específicamente la utilización de este término de Bruselas como algo, bueno, que lo hemos visto y lo hemos visto durante años y se sigue haciendo y se va a seguir haciendo, esto no vamos a intentar cambiar ahora las leyes del universo, pero la realidad es que esta utilización del término es precisamente para, bueno, ya sea tener una excusa para culpar a otros cuando algo no nos gusta o para, oye, subirnos al barco cuando algo nos gusta. La realidad es que Bruselas somos todo. Y la realidad es que hablar de la Unión Europea o de Bruselas en tercera persona es algo que realmente debería manejarse de otra manera, porque, y cuando digo que somos todos, y cuando Esteban lo dice, es que es así. El gobierno que los ciudadanos eligen, que todos, bueno, vosotros cuando os toque votar, votaréis y que todos elegimos en la urna, se sienta en la mesa allí en Bruselas. Se sienta y se toma decisiones, porque todas las decisiones que se toman a nivel de la Unión Europea, la última y la primera palabra la tienen los países. Los países que forman parte de lo que es un proyecto de presente y futuro, como el de la Unión Europea. ¿Y de cuál es el problema? Bueno, pues para mí, tanto por mi experiencia, por lo que he visto desde dentro y por lo que he visto desde fuera, porque he estado de alguna manera en los dos campos de batalla, tanto en la prensa, pues he sido muchos años corresponsal allí en Bruselas y luego muchos años trabajando desde dentro de las instituciones, es que la comunicación institucional se ha regido básicamente por dos grandes mentiras, desde el punto de vista de las instituciones europeas. Una es, bueno, este proyecto se ha concebido así que mejor no hacer mucho ruido, mejor no enfadar a nadie, a los países, porque si decimos A, igual se enfada Francia, si decimos B, igual se enfada Alemania, así que mejor con la calma. Esa es la primera gran mentira. La segunda gran mentira es la culpa es de los medios. La culpa de que la información de Bruselas, la información de la Unión Europea no llegue a los ciudadanos, no llegue a los jóvenes, no se aproxime de los medios de comunicación. Bueno, estas son dos mentiras gordísimas, ¿no? Que de alguna manera esta nueva evolución de los medios de comunicación, la irrupción de las redes sociales, la utilización también activamente de las redes sociales y ese salto que se produce de redes sociales a los medios tradicionales, esto, las redes sociales se han cargado estas dos mentiras. Una, porque eh, ya no necesitas, entre comillas, a los medios, que son muy necesarios, los medios de comunicación, para explicar el mensaje y para hacer llegar el mensaje a todos los rincones de Europa. Y dos, lo de hacer poco ruido ya es relativo, porque aunque no quieras en redes sociales, a veces hace ruido. Entonces, en base a estas dos mentiras se construyó de alguna manera una estrategia de comunicación que lo que llevó hasta 2014 más o menos era las instituciones a un letargo de comunicación tremendo. Y un letargo de comunicación lo que te lleva es a la irrelevancia más
absoluta, no solo a nivel de debate, de participación en el debate, porque al final, si te están quemando la casa y tú estás hablando del color de las cortinas, a nadie le interesa tu opinión. Y esto es lo que pasaba hasta 2014 a nivel institucional. Eso por un lado. Y por otro, pues oye, las redes sociales que te permiten pues, dirigir un mensaje determinado a diferentes tipos de audiencias. No estoy diciendo lo que quieren escuchar, sino transmitir este mensaje de diferentes maneras. Es decir, poner esfuerzos en que el mensaje sea, uno, comprensible y dos, cercano. Y cuando digo cercano, hay que distinguir también entre cercanía y ridículo, ¿vale? Que hay una línea muy fina entre cercanía y ridículo. Hay técnicas, hay tácticas, se puede utilizar el humor, se puede utilizar cuando toque, se puede utilizar, como digo, una explicación un poco más con un lenguaje que todos entendamos, pero para mí el principal problema, sobre todo a nivel de comunicación, es el multilingüismo. Es una de las principales fortalezas de la Unión Europea. El multilingüismo, la utilización de diferentes lenguas, la cantidad de lenguas tanto nacionales como regionales que tiene Europa, pero a la vez es su gran problema. Yo no puedo esperar que mi abuela, que es de un pueblo de Jaén que se llama Alcalá la Real, entienda lo que se está diciendo desde Bruselas si solo se comunica en inglés. Entonces es ahí donde hay que poner los medios y donde hay que poner los esfuerzos a nivel institucional. Se está haciendo, por supuesto que se está haciendo. Están los Europe Direct Center que hay en Almería. Están las representaciones de la institución europea en cada uno de los países de la Unión. En España hay dos, hay una en Cataluña y otra en Madrid. ¿Se están poniendo medios? Sí. ¿Se necesitan más? Muchísimos más. Está la Escuela Trabajadora, que creo que también es un medio de difusión, programa dentro del cual nos encontramos. Vamos a hablar de multilingüismo, vamos a hablar del papel de los medios de comunicación, pero has dicho una fecha, 2014, y quería que le comentase a los alumnos por qué plantea esa fecha como punto de inflexión. Bueno, precisamente porque en esa fecha se dio, fue cuando tuvimos las anteriores elecciones a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, ¿vale? Las últimas fueron en 2019, pero precisamente fue en 2014 cuando este término bueno, es un término alemán, ¿vale? Que se llama Spitzenkandidaten, que básicamente lo que es una elección directa del presidente de la Comisión Europea, ¿vale? El presidente de la Comisión Europea lo podemos asemejar al presidente del gobierno de un país, porque es precisamente la Comisión Europea la que tiene el poder, de alguna manera, de proponer leyes, ¿vale? Que solo se aprobarán si todos los primeros ministros o presidentes de cada uno de los países o de los países, de todos los países, lo aceptan. Pero, ¿qué pasó en 2014? Que en 2014 se decidió que el cabeza de lista, de la lista más votada de los partidos políticos a nivel europeo, sería presidente de la Comisión. La realidad es que los tratados lo que dicen es que eso solo lo puede hacer el Consejo que lo forman los países que forman parte de la Unión Europea. Esa es su potestad. Ellos guardan esa potestad y dicen, no, nosotros elegimos. Pero llegaron a un acuerdo antes y dijeron, no, va a ser lo que elijan los ciudadanos. La lista más votada fue la del Partido Popular Europeo y Jean-Claude Juncker fue presidente. ¿Qué pasó? Bueno, pues se le dio un nuevo impulso. Se llegó con unas ideas claras y además se renovó de alguna manera la élite política, porque no solo es la Comisión Europea, es también el liderazgo en cada uno de los países. En 2014 se juntaron personalidades políticas que nos pueden gustar más o menos, pero que tenían una idea común para un proyecto común como es el de la Unión Europea. Macron, Merkel, el propio Juncker, ¿vale? ¿Y qué ocurrió además de este impulso político? Que precisamente en estas fechas de 2014 surgieron dos figuras. Una es la del Brexit y otra es la del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que lo que ayudó de alguna manera es a unir la Unión Europea. Dos situaciones conflictivas, como eran, pero que ayudó a la Unión Europea a cohesionarse, a enseñar músculo y decir, oye, aquí vosotros sí tenéis apoyos, pero el proyecto europeo también. Y esto, de alguna manera, ayudó a hacer una comunicación y a empujar una comunicación mucho más directa, mucho más cercana al ciudadano y mucho más ambiciosa.
darle el poder al pueblo, promover la sensación de poder de decisión. Efectivamente. Muy bien, pues como la idea es respetar esos 10 minutos, a grosso modo, dentro de cada bloque, a mí sí me gustaría, si Esteban no quiere añadir nada al respecto, darle la palabra a alguno de los alumnos por si tiene alguna cuestión que quiera plantear. Y si no es así, No, por mi pasaríamos parte, que hablen los alumnos también. alguna cuestión que queráis plantear al respecto. A lo mejor la cuestión es, no me entero de nada de lo que se está hablando aquí. No sé si es esa la cuestión. Que puede ser, ¿eh? Que puede ser. Puede Podemos modificar el lenguaje. De eso se trata muchas veces, ¿no? Que igual el mensaje o cómo se elabora el mensaje no es el más adecuado. Y sobre todo, bueno, yo tengo que entonar, por seguir un poco el debate, tengo que entonar el mea culpa, porque, por ejemplo, tenemos comunicadores, en este caso Pablo Pérez se dedica a ello, pero yo, por ejemplo, soy más del aspecto legal. Y me ha hecho gracia, volviendo al tuit, ¿no? A ponerle nombre. Yo, bueno, tuve una época, estuve 5 años representando a España en el Consejo y he estado horas y horas y horas negociando directivas y reglamentos de medio ambiente. En este caso yo estaba en la rama de medio ambiente y puedo, o sea, me ha hecho gracia por eso, porque al final lo que somos los leguleyos o los que elaboramos elaboramos en aquella época la ley, empezábamos a liarnos de una forma que al final creábamos unos tochos, ¿no? Unos documentos que a veces eran, yo lo debo decir, ¿no? Porque, claro, trabajamos con unos aspectos técnicos que yo no era capaz de entender. O sea, estábamos aprobando leyes que desde el punto de vista legal eran casi, vamos, no se entendía por ningún sitio. Y claro, a veces comunicar e informar sobre eso, pues no es fácil. Es cierto que dentro de lo que cabe en medio ambiente es incluso más simpático, ¿no? Vamos a decir, comunicar, ¿no? Porque podemos poner un árbol, podemos poner el CO2 encima del árbol, podemos poner un jardín y decir que, bueno, estamos trabajando para reducir emisiones, que estamos trabajando por una Europa más verde. Y ese mensaje cala, llega y es más fácil. Pero cuando tú tienes que explicar el mercado de bonos de emisión a nivel europeo, ya ahí nos complicamos y explicar todo ese tipo de reglamentos o directivas no es fácil. Es algo muy complejo, por eso simplemente hacer ese remarque, porque a nivel, yo entono el mea culpa, como legisladores, tenemos muchos problemas y claro, yo entiendo la brecha que se crea entre nosotros como instituciones y el ciudadano como receptor, tanto de la ley como de la información que tiene que salir de aquí. No sé si Pablo quiere añadir algo. ¿Qué? La jerga que manejáis, la jerga que muchas veces es compleja, es técnica y que Sí, de algún modo debería de suavizarse, ¿no? O de tamizarse. sí, de hecho, incluso simplemente como un pequeño remarque, hay una plataforma impulsada por la Comisión a nivel europeo que, bueno, si no, que me corrija Pablo, que se llama IATE, que es una especie, es un traductor que se basa en las palabras que se han utilizado en los reglamentos y regulaciones europeas, o sea, cómo se ha traducido esos términos en todos los idiomas y puedes hacer una búsqueda múltiple de un término del inglés a 3 idiomas. Y puedes ver un poco cómo hemos traducido, cómo entendemos, porque a veces hay el dicho este, ¿no? De tradutio traditio, ¿no? Que es como la traducción es una traición. Lo que yo quiero decir en mi idioma, cuando lo digo en otro, pierde todo el sentido. Entonces eso es un cuidado muy importante a la hora de comunicar, porque incluso ha habido, no sería la primera vez que o la comisión o en cualquier otro ámbito que no tenga que ser el europeo, se ha informado sobre algo en un idioma y al crear la traducción se ha cambiado totalmente el mensaje, se ha tergiversado todo. Entonces eso es algo que incluso a la hora de crear una estrategia europea vamos a intentar hablar el mismo lenguaje, no el mismo idioma, el mismo lenguaje.
Y es la forma de poder entendernos. Sin eso, aquí está, muy bien. Sin eso no vamos a llegar a ningún sitio. Y está muy bien el multilingüismo. El multilingüismo, esta herramienta como parte del multilingüismo, es muy importante. Es cierto bueno, pues que podríamos mejorar, seguro, que habría más y mejores herramientas también. Pero yo, por ejemplo, en estos 5 años que estuve en el Consejo, una de las primeras cosas que a uno le llama la atención es cuando entra en la sala a negociar, tiene a los 20, bueno, en la época eran los 28 Estados miembros, ahora 27 con la salida del Reino Unido, a un extremo la presidencia del Consejo y al otro, enfrente, como opositor del debate, la comisión, ¿no? Detrás de nosotros, en nuestra sala, lo que dominaba en los laterales y haciendo, bueno, y rodeándonos, eran cabinas de traductores. Entonces, cada mañana, cada uno llegábamos a nuestro sitio, nos sentábamos, conectábamos el canal de nuestro idioma, en este caso el español es el 8, es el canal número 8, está así determinado, creo que por orden de llegada, no me acuerdo muy bien por qué. Y tenía 3 personas que estaban las 8 o 10 horas del debate interpretándome al español. Que luego a lo mejor había matices y teníamos, por todo esto, y tenemos que cambiar al inglés para entender los matices de la negociación, pero para entender lo que es ya no solo la comunicación al ciudadano, sino la comunicación incluso entre nosotros, o sea, hay herramientas y hay como un sistema instaurado en la Unión Europea para hacernos entender y sobre todo para llegar a conseguir las metas y los objetivos. Voy a aprovechar, Esteban, tus palabras para enlazarlo con el siguiente bloque. La cuestión sería cómo se informa de los asuntos europeos. Si quieres, pues eso, uniendo lo que decías con tu trabajo en la comisión y así también, de paso, explicar un poco cómo funciona la comisión en el sentido de cómo se informa de los asuntos europeos, en este caso de la comisión. Bueno, a nivel interno es un poco complejo, ¿no? Hay como muchos mecanismos, incluso ya se están creando herramientas que no llegaban a todas las instituciones, o bueno, a todas las direcciones generales, eh, pero que bueno, que empiezan a llegar. Sobre todo es como hay una parte interna de cómo crear el discurso, ¿no? Desde una persona que está abajo y detecta algo, cómo va subiendo ese mensaje, cómo lo va cogiendo un superior, un jefe de unidad, un director o jefe de departamento, hasta llegar al director general y que lo pase al comisario. Pues hay todo un sistema, ¿no? En el que se va creando digamos, como nosotros trabajamos, ahora trabajo en investigación y desarrollo. Pues claro, a veces el mensaje no es lo más atractivo, pero hay que crearlo atractivo. Y una de las últimas, por ejemplo, uno de los últimos ejemplos es el tema del COVID. Nosotros desde nuestra unidad hemos llevado toda la parte legislativa para crear digamos, la financiación y el marco de financiación para la investigación en COVID, sobre todo para obtener la vacuna. Entonces, ese elemento, por ejemplo, ya tenemos ahí un caso de éxito en la comunicación. A todo el mundo le interesa. No todo interesa. Vamos a empezar por ahí. No todo interesa. Entonces tú tienes que filtrar qué es lo que interesa, porque si yo digo que estoy creando un sistema de detección de una molécula que contamina en las ciudades, pues a lo mejor eso yo creo que no. Pero si os digo que estamos investigando o estamos financiando la vacuna, pues yo creo que a todos les llega. Entonces eso se crea como una estrategia de comunicación, va pasando, se elabora todo el trabajo se junta todo el trabajo de la comisión y se elabora, digamos, como una pequeña estrategia y sobre todo llega hasta lo que decimos el Berlimón o hasta los comisarios y ahí es donde empieza, digamos, donde se suelta la pelota fuera de la comisión. La nota de prensa, hay un sistema o sea, de notas de prensa que si no recuerdo mal suele salir sobre las 11, 12 de la mañana, empiezan a salir y es el press release de la comisión, donde por temas, por participación de los comisarios en eventos, por presentación de libros blancos o estrategias o lo que sea, la comisión informa. Y esta es una forma de unir todo el mensaje de la comisión y
digamos, digerirlo un poco de cara a comenzar una estrategia de comunicación con los periodistas, con los medios de comunicación. A raíz de eso, imagino que, por ejemplo, Pablo podrá hablarnos mejor de esa segunda etapa, porque es cuando los periodistas en la sala del Berlimón se reúnen, hablan con el comisario, preguntan y, digamos, intentan entender el mensaje. A partir de ahí empieza la segunda fase. La segunda fase es cuando el periodista se empapa de toda esa información y tiene que traducirla al lenguaje. Y aquí a lo mejor es como la traducción, la tradición, no sabemos hasta qué punto la comisión es un mal comunicador o cuál es el papel del periodista, ¿no? Pero el periodista tiene una responsabilidad que es la de informar sobre esto que ha ocurrido al ciudadano y sobre todo, pues bueno, digamos, ser el intermediario comunicador entre todo este monstruo informativo o, digamos, político, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Y lo mundano, vamos a decir. Pablo, por alusiones. Sí, a ver, perdón. Sí, sí, no, a ver, Esteban lo ha explicado muy bien. Yo solo por aclarar un par de puntos. La Comisión Europea es la única institución, el único organismo gubernamental, el único gobierno, nadie lo hace, ni siquiera la Casa Blanca, que tiene una rueda de prensa diaria, cada día, todos los días del año, excepto los fines de semana, que los señores y las señoras de la comisión de la institución pues descansan como todo hijo de vecino. Pero la realidad es que es la única, la Casa Blanca lo hacía hasta que llegó, bueno, hasta hace unos años, ya no lo hace, pero lo que son los portavoces de la Comisión Europea se enfrentan cada día a las preguntas de los periodistas, además sin tiempo, límite, sin líneas rojas, pueden preguntar de lo que quieran y ahí se elabora de alguna manera, oye, lo que es cada una de las respuestas, cada una de las estrategias, etcétera. ¿Qué es lo que se hace también a nivel que yo he tenido la suerte de poder participar en este tipo de reuniones? Bueno, cada día se manda también una serie de informes, ¿vale? A lo que es el servicio de portavocía y al gabinete de presidencia. Esto de lo que está hablando la gente, esto de lo que están hablando los medios en cada uno de los países, ya sea porque mencionan a la Comisión Europea o a las instituciones europeas o al proyecto europeo, o porque son temáticas en las que se puede participar o en las que puede haber algún tipo de conflicto en el que la Unión Europea tenga que estar implicada. ¿Vale? Y estos informes, a través de estos informes, lo que hace es juntarse con las prioridades que tiene la institución a nivel ya sea de comunicación o legislativo, se juntan y se decide, oye, cuáles son el tipo de informaciones, el tipo de noticias que tenemos que preparar. A partir de ahí se preparan, oye, posibles preguntas que van a llegar de la prensa para básicamente estar preparado. Oye, no solo para no quedar en ridículo ahí en el podio si te preguntan algo y no sabes de lo que va, sino también para poder ofrecer pues, una información medianamente coherente que llegue precisamente y que ayude a los medios de comunicación. Entonces, por un lado tenemos esa rueda de prensa diaria en la que se elaboran a través también, como dice Esteban, este camino desde abajo que llegan las informaciones hasta lo que son los gabinetes de los comisarios, que son los políticos de cada uno de los países que forman parte de la estructura de la Comisión Europea, la estructura política, pues eso por un lado, por otro la rueda de prensa, y el tercero, pues en discordia, las redes sociales, que lo que hacen es contribuir a propagar esa información e intentar transformar esa información en algo que sea comprensible no solo para los medios de comunicación y para los periodistas, sino también para las diferentes audiencias, ya sean entre la gente de entre 15 y 25 años, entre 25 y 45, los que solo buscan leyes, los que necesitan saber de investigación o de los fondos que está dando la Unión Europea con respecto a las ayudas para elaborar las vacunas. Bueno, pues se decide de alguna manera las narrativas, qué tipo de mensaje y de qué manera se va a presentar la información. Y luego, oye, se necesita algún tipo de apoyo visual, audiovisual, se necesitan imágenes, se necesitan vídeos para captar un poco la atención o para ayudar a los periodistas en esa labor en la que ellos necesitan, además con toda esta irrupción de los periódicos digitales, necesitan una producción de información continua, también de imágenes, pues también hay un servicio audiovisual
en la Comisión Europea, que lo que se encarga precisamente de todo eso. Oye, aquí están los vídeos, por si los necesitáis para la televisión, aquí están las imágenes, por si las necesitáis para vuestras noticias o vuestros periódicos. Entonces, ¿está todo muy estructurado? Sí. ¿Se podría aligerar de alguna manera y hablar un poco más cercano? Por supuesto, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero la realidad es que a nivel de transparencia, por ejemplo, y a nivel de rendir cuentas delante de la prensa, no hay ninguna institución en el mundo, ni ningún proyecto en el mundo que rinda tantas cuentas y que sea tan transparente como es la Comisión Europea y las instituciones europeas. Sí, a raíz de lo que comentas, Pablo, se plantean dos cuestiones, ¿no? Por un lado, justo de lo que estaba hablando ahora, ¿no? Si somos capaces de digerir tal cantidad, tal volumen de información que a priori, y por lo que comentaba tanto Esteban como tú, parece difícil, y más con tantas distracciones que tenemos hoy en día, porque sabemos que las redes sociales tienen muchas ventajas, pero también tienen ciertos inconvenientes, parece difícil. Y por otro lado, luego, esa sensación de lost in translation cuando pasamos al plano nacional, que muchas veces, evidentemente, todos sabemos que los medios de comunicación pues tienen intereses, tienen afinidades, y esas traducciones de las que hablaba Esteban, pues bueno, cada uno, a veces son un poco libres, ¿no? Y se interpreta el mensaje de una manera determinada dependiendo de esos intereses, y al final es el galimatías. Las ayudas europeas para el COVID se están gestionando mal, y al final acaba un europarlamentario sin haberse informado, diciendo que se están gestionando mal. Luego parece que no, que sí que se están gestionando bien, y ese mensaje viene apoyado por la presidenta del Parlamento. Pero luego que es que parece que no, que tampoco se ha dicho nada. ¿Cuál es la realidad? Bueno, ahí yo creo que sería más bien un tema de responsabilidad de los representantes, ¿no? No vamos a profundizar sobre ese tema, pero sí es verdad que hay mucho embrollo. Después vamos a hablar de la fake news, y de la posverdad hablaremos un poco también en uno de los siguientes bloques. No sé si aquí los alumnos se han desperezado ya y tienen alguna pregunta. Sí, parece que por ahí Raquel quiere hacer una pregunta. Y si tienes a bien, te levantas, que te oigan y te vean. Hola, simplemente me gustaría preguntar por si podían aclarar lo que es, ya que han hablado antes de todo lo que es sostenibilidad y demás, el Bauhaus europeo, si podrían concretar un poco qué es, qué se está haciendo y demás. Gracias. Gracias, Raquel. Cualquiera de los dos, sí. ¿Pablo? Hombre, no, a ver, el Bauhaus europeo, bueno, esto viene de una concepción y una idea por parte de sobre todo de la Unión Europea, de avanzar de alguna manera en todo lo que es la sostenibilidad, en la inclusión de diferentes disciplinas. Básicamente lo que intentan es poner al mismo nivel y todo por el mismo objetivo, que es la sostenibilidad, y conseguir un entorno social en todas nuestras ciudades que respete más el medio ambiente, a la vez de que respete lo que son tradiciones y culturas europeas. Y lo que se intenta es simplemente trabajar para enriquecer a través del arte y de la cultura pues este tipo de armonía tanto con el planeta, con el entorno y con la cultura. Entonces, la funcionalidad del nuevo Bauhaus europeo es sobre todo establecer de alguna manera una mesa de debate en la que tanto gente del ámbito de la cultura, como de la arquitectura, como de las artes, como de la defensa del planeta, oye, pues lleguen y pongan proyectos en funcionamiento, sobre todo para que consigan que mitigar o reducir el impacto tan negativo que estamos teniendo y que estamos provocando en el planeta y en la naturaleza. El European Bauhaus está en un primer paso, y cuando hablamos de la Unión Europea todos son primeros pasos, pero la realidad es que pequeños pasos y primeros pasos con tiempo,
con paciencia y con esfuerzo al final llegan a algo más grande. Esto es simplemente lo del European Bauhaus, para que lo entendamos todos, es poner la semilla para intentar que diferentes disciplinas, tanto de la arquitectura como del arte y de lucha contra el cambio climático, pues trabajen todas juntas para un mismo objetivo, que es precisamente la protección del planeta. ¿Querías añadir algo, Esteban? Sí, simplemente añadir que, bueno, lo ha explicado muy bien, pero llevándolo ¿no? a un poco, o sea, externalizándolo fuera de la Unión Europea, ¿no? Pues sería como coger algo que todos llevamos tiempo oyendo, que es lo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y traerlos como de una forma más amigable, ¿no? Hacia nosotros, pero sin crear todas esas multidirecciones, sino crear una única dirección, crear un concepto en el cual, dentro de ese concepto, creamos un círculo donde podamos convivir todos de una manera un poco más sostenible. Y claro, sin olvidarnos de nada. La cultura, aunque a veces no se vea, la cultura, la arquitectura o los espacios urbanos donde vivimos, tienen mucho que decir y son espacios, digamos, vitales porque es nuestro día a día y al final, si por ejemplo somos capaces de crear ciudades un poco más, digamos, pues por ejemplo, con más transporte público sostenible o cierta cercanía, espacios sociales donde compartir momentos, no sé, hobbies o cualquier cosa, pues todo eso, aunque no lo parezca, es un concepto integrador que todo lo que buscamos a nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se integran de esta misma manera. Entonces sería pues un poco, pues no sé, como acercarlo todo al mismo punto y sin tener que hacer gran esfuerzo, pues crear, o sea, conseguir esos objetivos. Sería un poco el concepto de lo que la Comisión intenta, o la Comisión o la Estrategia Europea en este aspecto. Pero como ha dicho, justo lo que yo iba a decir era, esta es la semilla, ¿no? Siempre podemos ver como una locura, como no sé, como algo difícil de conseguir, pero bueno, esto es una semilla, es una idea que se ha lanzado, cada uno que la coja, se harán estrategias tanto en colegios como en empresa, como en investigación, en todo tipo. Porque nosotros, por ejemplo, en investigación ya estamos en proyectos digamos, de cómo. Yo trabajo sobre todo, mi aspecto es salud, ¿no? Pero dentro de salud estamos trabajando muchísimo en urbanismo, porque al final, si conseguimos invertir en urbanismo, vamos a conseguir reducir el impacto de ciertas enfermedades o de ciertos, digamos, sí, enfermedades o problemas de salud que nos genera nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, si ponemos transporte ecológico, vamos a respirar menos CO2 y vamos a tener una mejor calidad del aire que se traduce en unas mejores condiciones de vida y de salud. Es para entender un poco, en un ejemplo concreto, cómo todo deriva hacia todo, ¿no? Está todo conectado. Y ya está. Esto es lo que quería añadir. Bien, muchas gracias. Saliendo de la pregunta de Raquel y volviendo al tema que estábamos tratando antes, y para cerrarlo, sí me gustaría después preguntarle a ellos, cuando vayamos a acabar la charla, qué sensación tienen sobre cómo les llega la comunicación. Y también quería recordar que Karim Halal se conectará sobre las 10:30, ¿vale? Para que lo tengáis presente, que en cualquier momento aparece por ahí y lo metemos en vereda, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a pasar al siguiente bloque. El siguiente bloque trataría sobre el papel de los medios de comunicación, que también lo hemos tratado de manera tangencial. Medios de comunicación europeos y nacionales. ¿Sería pertinente un canal de televisión de la Unión Europea? ¿Y cuáles son las principales vías de comunicación de la Unión Europea? Ahí os lo dejo en vuestras manos. Pablo, Esteban. Voy a empezar yo simplemente por una cuestión, y es que Pablo seguro tiene muchísimo más que añadir. Entonces yo voy a ser más breve, ¿no? Porque, como he dicho, ¿no? Mi función es más legal y yo lo vivo desde dentro y cómo se proyecta. Yo desde prácticamente muy joven ya me gustaba leer la parte internacional de los periódicos, enterarme de aquello que era Bruselas o la Unión Europea,
Luego hice mis estudios de Derecho y me especialicé en Derecho Europeo, con lo cual mi línea siempre ha estado como dentro, ¿no? Y a veces a mí, esto es una experiencia personal, ¿no? Es como, claro, incluso discutiendo con mi padre o con algún amigo, es como decir, para mí lo que es obvio, ¿cómo no eres capaz de entender qué es el consejo, qué es la comisión y qué es todo esto? Y claro, al final era como esa frustración personal, es decir, para mí está todo claro. Es cierto que, bueno, dentro de la parte de lo que nos llega a Bruselas, pues nos llega en multitud de canales, ¿no? Tenemos radio, televisión, periódicos, la propia información, como ha dicho antes Pablo, la transparencia de las instituciones, a excepción del Consejo que no es transparente, toda esa información, porque hoy día podemos ir al Parlamento, a la Comisión, todo, pero todo, hasta lo que piensa, los informes, una enmienda, está todo subido ahí, podemos leerlo. O sea, es increíble la multitud de canales de comunicación y, como él ha dicho, también añadir, ¿no?, toda esta suma de redes sociales que de una manera u otra, para un público u otro, para ya sea un profesional o un joven, ya está Instagram, Twitter o LinkedIn o está Facebook. Hay multitud de canales para todo tipo de público y para todo tipo de información que se quiera dar. Con lo cual, bueno, pues esto enriquece el debate, enriquece la comunicación, pero también puede generar cierta pérdida, ¿no?, de entendimiento por el camino o de malinterpretación. Eso por un lado. Y para cerrar así rápido el tema de, por ejemplo, la televisión europea, es un debate que, bueno, sí, lo hemos tenido dentro y fuera de la comisión, lo hemos tenido entre amigos. Y esto yo creo que al final la comunicación es la comunicación, dentro, fuera de la comisión, dentro, fuera del país. Y la comunicación es algo que tiene que ser institucional y tiene que ser parte de la institución la que comunique. Pero un canal de televisión es un ente que pertenece al periodismo o pertenece al comunicador o pertenece a otro tipo de personas. Porque si creamos un canal europeo, tendríamos muchas preguntas. Es quién lo va a subvencionar o quién lo va a pagar, qué se va a proyectar, hacia quién está dirigido, quién va a introducir ese contenido, ¿no? ¿Quién va a llenar de contenido esa televisión y con qué fin? Entonces, el debate es distinto. Entonces, yo diría que a la comisión, y a los periodistas, su trabajo. Y no sé si ya en esta pequeña intervención ahora Pablo nos ilustre más, ¿no?, que su campo. Sí, no, pero yo no puedo estar más de acuerdo con eso, ¿eh? Quiero decir, al final las instituciones cumplen una función determinada y no es la de los periodistas. Quiero decir, los periodistas y los medios de comunicación son fundamentales para el buen desarrollo de una democracia, ¿eh? Sobre todo cuando son medios de comunicación independientes y que se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es a vigilar al poder, a vigilar que no se pasen de frenada, que no haya barrabasadas y que además, oye, se cumplan de alguna manera, o por decirlo de alguna manera, se cumplan promesas y proyectos. A partir de ahí, ¿se podría plantear? Pues es muy complicado, sobre todo uno por las diferentes lenguas que utilizamos todos, los diferentes idiomas de la Unión Europea. Hablamos de un canal, bueno, la inversión que tendría que haber para poder transmitir una señal a los 27 Estados miembros y seguramente los presentes y los que se unan en el futuro a lo que es la Unión Europea. Y luego, pues, para mí, como dice Esteban, la labor de los periodistas y de los medios de comunicación es completamente, o de alguna manera, choca con lo que son los objetivos de cuerpos políticos. Entonces, sí, hay un punto en el que se unen, precisamente ese es el punto de la comunicación, pero lo que se tiene que preocupar las instituciones es de ayudar a la buena salud del periodismo y a la buena salud de los medios de comunicación, más que a pisar en un terreno que no es el suyo. Entonces, a partir de ahí, bueno, hay canales está Euronews, que bueno, que es un intento ¿vale? Hay canales independientes, hay medios de nueva creación que están intentando comunicar un poco más desde el punto de vista europeo, pero para mí lo que hay que hacer es apoyar a esos medios de comunicación
comunicación, ya sea a través de financiación, ya sea a través de programas, ya sea a través de trainings, a través de formaciones, lo que sea, pero lo que hay que hacer es apoyar la buena salud del periodismo porque es fundamental, no quitarle el pan. Yo solo voy a añadir una pequeña cosa, ¿no?, aquí a este tema, y es que, bueno, Pablo él también ha vivido en Bruselas y cuando uno se sitúa aquí en Bruselas, estamos en España tenemos este debate con el catalán, el euskera, el gallego, y cuando uno llega a Bruselas y se encuentra que es una ciudad bilingüe, que es difícil escuchar una lengua en la calle o en las instituciones ya no lo voy a contar, pero simplemente pasar por la calle, escuchar esa multitud de lenguas, o ir al metro y que haya dos periódicos, uno para neerlandeses, otro para, o sea, neerlandófonos y otro para francófonos, que haya canales de todo tipo de idiomas, en inglés, en francés, en holandés. Al final uno se da cuenta de la complejidad, ¿no?, de comunicar en distintos idiomas, porque yo al principio, simplemente ya para cerrar, cuando llegué aquí pensaba que había periódicos que contaban lo mismo en flamenco, en neerlandés, que en francés, ¿no? Era como una información paralela, pero no, luego, o sea, al poco te das cuenta de que es totalmente falso. El neerlandés comunica lo que él quiere en su idioma y en sus medios, y el francés lo hace para los suyos. Y luego aquí en Bruselas, que hablan los dos idiomas, pues hay medios mezclados, pero al final el debate no tiene nada que ver lo que cuenta uno con lo que cuenta otro. O sea, es simplemente para entender lo que es la dimensión del multilingüismo y el medio de comunicación. Es para añadir esa nota a lo Sí, que ha no, dicho. y además también, ya no solo desde ese punto, Esteban, también desde el punto de vista de lo que interesa Exacto. a medios y a la audiencia en cada uno de los países. Quiero decir, al final, yo hablaba antes del uso del humor en comunicación, por ejemplo, pero la realidad es que un chiste no lo va a entender lo mismo un finlandés que un tío de Murcia. Entonces, la realidad es que eso por un lado. Y por otro, Ahí está Karim, perdón. Hablando de un tío de Murcia, ahí está Karim. sí, es nombrar Murcia y aparece Karim por cualquier lado, es Sí. increíble. Pero bueno, hola Karim, hola. Lo que Hola, decía es hola, ¿qué que tal? luego el debate en los medios nacionales no es el mismo que en el de a nivel europeo. Es decir, yo me acuerdo cuando estaba trabajando yo de corresponsal, yo estaba para Onda Cero, pues resulta el día de que se creó el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, ¿vale? Yo estaba ahí cubriendo ese consejo. Y de repente, claro, nos llega la información, oye, tal, que se ha creado un servicio de acción exterior de la Unión Europea y tal. Claro, una noticia que allí en Bruselas se vive, oye, con jolgorio y con una acogida bastante importante. Claro, yo llamo a mi medio de comunicación, oye, que está esto, dadme paso y no sé qué, que no, que le pregunte al ministro de Asuntos Exteriores español que había un accidente en el Madrid Arena, que era un centro de ocio de Madrid, que había un accidente, pregúntale por eso. Claro, o sea, las necesidades de los editores, pues muchas veces, y de los medios de comunicación muchas veces no son las mismas que las de la propia institución. Entonces hay que buscar ahí un equilibrio de manera determinada o en la medida de lo posible. Sí, varias cosas. Primero, saludar a Karim y darle la bienvenida. Nos pilla en pleno debate. Como os comenté, vamos desarrollándolo en torno a varios ejes, así que súbete al carro e interven cuando lo creas conveniente. No sé de cuánto tiempo dispones. Bienvenido otra vez. Y ahora quería en torno a lo que estábamos comentando ahora mismo sobre el multilingüismo y los problemas que eso puede generar, yo les quiero lanzar a ellos una cuestión, porque desde mi punto de vista y sin ninguna duda, eso es un valor, eso es parte de la cultura europea, no solamente española, evidentemente. Pero vosotros que estáis en un colegio internacional y que la mayoría habláis bastante bien inglés, habláis algo de francés o algo de alemán, el español, bueno, vais luchando con él. ¿Qué visión tenéis de cuando muchas veces se plantea el multilingüismo como un problema? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Lo veis como un problema o lo veis como
una ventaja? ¿Quién se anima? ¿Y por qué? Claro. Arturo, ¿qué piensas? Yo pienso, bajo mi punto de vista, el multilingüismo es claramente más una ventaja que un inconveniente, dado que muchos de los aquí presentes no somos únicamente españoles, dado que por cosa de la vida pues tienen raíces de otras partes del mundo. Así que gracias al multilingüismo, una forma bastante útil y efectiva con la cual podemos conocer otras culturas, otras tradiciones y otras perspectivas que si no fuera por el multilingüismo no conoceríamos. Y creo que eso es un poco el objetivo también de la Unión Europea, que no solo seamos ciudadanos de nuestra región, de Almería, sino ciudadanos un poco internacionales. Sí, María. Pero yo creo que más, en plan, estoy de acuerdo con Arturo, pero creo que también, no sé si la Comisión Europea tiene en cuenta a las personas mayores, porque creo que, no sé si lo habéis comentado, pero los medios de comunicación no llegan a esas personas mayores que, por ejemplo, en España conforman un 20% de la población. Entonces sí que hay que tener en cuenta que si se quitan los medios de comunicación básicos y todo se emite en base a redes sociales y a multilingüismo, las personas mayores no tienen acceso a esa comunicación. Entonces la pregunta que iba a preguntar antes era cómo la Unión Europea está afrontando estrategias para intentar que esos medios de comunicación o esa información que también es relevante para esas personas mayores llegue realmente a ellos. Bien, gracias María, es muy interesante la pregunta y las respuestas también a mí me dan, bueno, tiene dos visiones, ¿no? Por un lado, el presente-futuro, que está aquí, ¿no? Que tiene una visión completamente distinta en contraposición a la otra lectura que es pues, la gente mayor. Karim, si quieres tomar el turno de palabra y contarnos cómo ves la cuestión que plantea María. Y yo quiero que defináis Claro, ¿qué tal? lo que consideráis gente mayor, también, ¿eh? Pero nada, Karim, perdona. Nosotros formamos parte, los cuatro. Bueno, pues muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Vale, genial, porque es la primera vez que estoy utilizando este micrófono. Bueno, primero de todo, muchas gracias y perdón por entrar así interrumpiendo, pero al final es que esto me pilla en un viaje y también ha sido un poco trastocar el viaje. Pero respecto a la pregunta... Karim, perdona, si quieres presentarte antes de contestar la pregunta, te lo agradezco. Vale. Bueno, pues justo creo que he entrado cuando estaba mencionando la palabra Murcia, creo que ha sido un momento mágico. Yo soy de Murcia, también soy mitad libanés, siempre he dicho que soy mezcla, mi padre es de Líbano, mi madre es de Murcia, aunque yo he nacido y me he criado en Murcia. Estoy viviendo en Bruselas y vine para Bruselas por unas prácticas en el Parlamento Europeo, al final me quedé y bueno, básicamente lo que he acabado haciendo en temas de comunicación de la Unión Europea es un canal de YouTube a través del cual divulgo de manera entretenida o eso intento, sobre temas de la Unión Europea y de Europa en general, porque no tenemos lo de Raza Grunia, que no tiene que ver con la Unión Europea, pero afecta directamente a la Unión Europea. Y eso es básicamente lo que hago. Digo que lo recomiendo. Pues, ¿Perdona? Que no quería interrumpirte, que es lo que he hecho al final, pero que recomiendo tu canal. Eso es. A ver, el spam siempre está bien, o sea, yo lo agradezco. No tengo mucho misterio en mi canal, es mi nombre y mis 2 apellidos, o sea que si habéis hecho pues promoción del nombre en el cartel, ya está, eso es. Pero, yendo a la pregunta, el tema del multilingüismo de hecho es una de las cosas que suelo preguntar mucho. Al menos yo recibo muchas veces esa pregunta, tanto por redes sociales como en comentarios de vídeos, aunque no tengan nada que ver con el multilingüismo, las lenguas y demás, los idiomas de la Unión Europea. Yo no lo veo directamente como una ventaja o un problema, sino primero de todo como una consecuencia lógica de cómo se desarrolla Europa y por consecuencia la Unión Europea. Por tanto, bueno, a partir de ahí ya, según cómo se enfoque, se puede ver como desventaja o ventaja. Sí que es cierto que desde el principio eso es uno de los puntos fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que, por ejemplo, no sé si se ha comentado ya, entonces no sé si voy a pisar algo que a lo mejor Pablo ya ha comentado, pero en el Parlamento Europeo las sesiones plenarias sean traducidas a las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. Luego, sí que es cierto que a lo mejor la crítica podría estar un poco más en que, por ejemplo, los documentos oficiales de la Comisión Europea solo se traducen al francés, inglés y alemán, que son las 3 principales lenguas más usadas en las instituciones, pero sí que es verdad que a veces el tema de tener tantas lenguas puede generar un tipo de barrera. Por ejemplo, y aquí lo siento Pablo, pero
puede que vaya una pollita, pero hay algunas páginas de la Comisión Europea, por ejemplo, que a mí me parecen fundamentales, sobre todo cuando sale una nota de prensa o algo así, o es información para mí relevante. Yo lo sé por los vídeos, no por otra cosa. O sea, yo no tengo interés en meterme en esas webs de primeras, pero que luego no están traducidas más que al inglés, al francés y con suerte al alemán. Entonces, a veces sí que puede ser una barrera multilingüismo en ese sentido, de que un ciudadano diga, ostras, pues mira, me quiero meter en esta página web porque es una nota de prensa de el Brexit o algo que ha pasado con las ayudas a los empresarios, los emprendedores, y no lo tienes en castellano, por ejemplo, tienes que tirar del traductor de Google. Pero bueno, entonces, a veces es una barrera, pero también es verdad que nos enriquece más a todos. Y al fin y al cabo, pues tú cuando estás, sobre todo en Bruselas, y Pablo lo sabrá de sobra, conoces un montón de gente muy diferente, te enriqueces mucho y también te permite abrir mucho la mente. Por tanto, tiene su parte de desventaja y desventaja, pero sobre todo es una condición lógica. No hay que verlo de primeras como si es un problema o no, según cómo lo enfoquemos. Vale, creo que responde a la pregunta con bastante claridad. Es una cuestión de perspectiva y está claro que cuanto mejor esté preparada la población, más como una ventaja se puede establecer que como un inconveniente. En lo que se refiere a vosotros, pues no me cabe ninguna duda que con la formación nada más que en idiomas, el resto de vuestra trayectoria académica pues va a depender de muchos factores, pero nada más que el hecho de conocer dos lenguas, aunque sea de manera más o menos profunda, abre fronteras. Eso me parece muy interesante. Voy a pasar al siguiente bloque, ¿de acuerdo? El siguiente bloque trataría, voy a ir directamente ahí al nudo gordiano sobre las fake news y cómo se gestiona desde la comunicación de la Unión Europea. Hemos estado comentando antes, Karim, hablando sobre cómo se trasladaba lo que salía de Bruselas en el plano nacional y que ahí siempre parecía que el teléfono se rompía, que el teléfono se escacharraba. Y ahí hay muchos aspectos, muchas aristas que comentar. Yo lo enfocaría desde el punto de vista de esto, de la posverdad, de la fake news, de los intereses contrapuestos que pueda haber. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo abordáis? Karim, si quieres, por haber llegado el último, toma la palabra el primero. Pues muchas gracias. Aunque yo creo que en esto Pablo va a tener mucho más que decir seguramente, pero por dar unos apuntes breves, yo lo primero que a mí me dijeron sobre las fake news y que ya me dijo, vale, si lo enfocas de esta manera creo que empiezas a entender un poco de qué va la movida, es que al fin y al cabo el gran problema de las noticias falsas, de los bulos, es que se pueden construir muy fácilmente, se distribuyen muy fácilmente y luego es muy difícil reparar, digamos, el daño a nivel de información que han generado. Eso es lo primero. Por eso son tan peligrosos, porque es algo muy sencillo de distribuir, muy jugoso de vender, pero luego es difícil de que la gente diga, no, oye, con la misma intensidad con la que se ha difundido este bulo, tenemos que difundir que no era así y dar las razones. Eso es siempre mucho más complicado y tarda días en elaborarse. Porque tienes que a lo mejor que revisar con la Comisión Europea, pues qué ha pasado. Y esto, bueno, pues fuentes como Neutral yo creo que son grandes conocidas por hacer este trabajo. Entonces, respecto al tema también de la información de cómo llega a España, digamos, yo también, os soy sincero, cuando tenía 18 años empecé la carrera de Relaciones Internacionales en Madrid, en la Red Juan Carlos, y tenía la sensación también de que como no llegaba información, luego te das cuenta que tienes que saber también cómo buscarla y dónde buscarla. Eso puede que alguien diga, bueno, pero es que tampoco nos han enseñado eso. Bueno, eso ya es otro debate. Pero es verdad que la información está muy bien. Al mismo tiempo que os digo que hay páginas de la Comisión Europea que a mí me da rabia que no estén traducidas en todos los idiomas, también os digo que las notas de prensa están muy bien hechas, sinceramente. Y tú te metes y se entienden perfectamente. Aunque tú digas, no, es que el lenguaje de verdad se entiende perfectamente, con un preguntas y respuestas incluso, modo youtuber, o sea, está todo muy, muy claro. Y luego también, una clave para mí es que sigáis directamente a los corresponsales españoles que están en Bruselas. Explican todo muy bien, hacen una labor incluso didáctica y pedagógica durante sus artículos y cuando tú sigues estas fuentes te cuelan mucho menos información falsa y además estás siguiendo a gente que se está haciendo un esfuerzo porque de verdad te enteres, porque es su trabajo. Y ya me callo y pasa Pablo, que de verdad, que seguro tiene que aportar cosas súper guays aquí.
No, a ver, yo tuve gracias, Karim, yo tuve la suerte claro, de estar en un momento clave y en un puesto clave, que era, bueno, básicamente yo estaba llevando el equipo y todo lo que es la estrategia de redes sociales de la institución, de la Comisión Europea, bueno, pues desde 2012 hasta 2019. Eh, eh, el tema es que, y Karim lo ha dicho perfectamente, destruir es más fácil que construir, siempre es así. Entonces, a la hora de rebatir la desinformación, tanto el impacto como la capacidad real, porque no puedes, una institución como la Comisión Europea o como el Parlamento Europeo no puede andar eh, más preocupada de desmentidos que de lo que realmente está construyendo y de informar en lo que está construyendo. Aquí hay que hacer un apunte clave que es el cambio que ha tenido, pues todo lo que es la irrupción, que ha traído muchas cosas buenas, pero la irrupción de digitales, de medios de comunicación de nueva creación, la irrupción en la sociedad de las propias redes sociales, lo que ha traído también es un periodismo de declaraciones, lo que ha traído es una pérdida de calidad en el periodismo, eh, que básicamente lo que están haciendo es convertir en noticia cualquier barra basada o cualquier pasada de frenada que a cualquier político se le ocurre. Te están diciendo, fuera está lloviendo, y el periodista o algunos periodistas, en vez de mirar por la ventana y decir, pues oye, pues hace sol, en realidad este tío está mintiendo, o esta tía está mintiendo, lo que está haciendo es, este tío ha dicho que fuera está lloviendo. Entonces se han perdido un poco la base de la responsabilidad moral de algunos periodistas y de algunos medios de comunicación. A partir de ahí se le ha dejado mucho terreno durante mucho tiempo a la propagación de estas desinformaciones a nivel de la Unión Europea, sobre todo. Y yo hemos visto y hemos leído pues cosas como que Merkel era la hija o la nieta de Hitler, que la Comisión Europea o la Unión Europea iba a prohibir la raza de perros corgi, que resulta que eran los perros de la reina, que son los perros de la reina de Inglaterra. Claro, todo esto es mentira. Dice, pero ¿de verdad vamos a gastar los recursos de los ciudadanos en desmentir este tipo de informaciones? No todos, pero algunos recursos sí. Entonces se decidió establecer una estrategia de desinformación que se basaba básicamente en dos pilares. Uno, como he dicho antes, ayudar a los medios de comunicación a través de fondos y a través de formaciones y a través de darle las oportunidades de debatir entre ellos y de encontrar una estructura común, eso se hizo a través de la Comisión Europea. Se les obligó, entre comillas también, a las redes sociales a firmar un código de conducta, que por eso vemos ahora que algunas cuentas en redes sociales pues tienen la coletilla esta de representante gubernamental de España, cuando en la cuenta de Pedro Sánchez, por ejemplo. Esto viene de este código de buenas prácticas en las que se hizo, entre comillas, apuntarse a Twitter, apuntarse a Facebook, apuntarse a Instagram, a TikTok y tal. Entonces, se están dando pasos en ese aspecto. Sí, lo que no puede ser es que las instituciones intenten convertirse en un ministerio de la verdad. ¿Por qué no? Entonces, lo que sí se hace es verificar cuando llega una información falsa y que el único objetivo es que primero vosotros os cabréis, los ciudadanos nos cabreemos cuando vemos algo porque juegan con eso, con los sentimientos. Entonces lo que se hace es procesar esa información, analizarla, ver qué parte de verdad tiene, porque normalmente tiene algo de verdad, y luego mandársela a la gente encargada de ese tipo de proyectos para poder, de alguna manera, desmentirla, si es que cabe, pero se desmiente a través de los medios de comunicación, que como digo, son los que tienen que jugar el papel fundamental en esto. Y ahí tenemos el ejemplo del Lord Capitol, ¿no? que ha ocurrido en los últimos días y que sería digno de análisis. Supongo que estáis al tanto, evidentemente. Voy a aprovechar la intervención de Pablo para pasar al último bloque, porque ya estaba dando alguna noción, alguna pista de cómo poder mejorar la comunicación para poder bien informar al ciudadano. Y luego, a nivel individual, que también habéis dado alguna pincelada durante la charla,
cómo esta gente puede acceder a diferentes medios, informarse, e iniciativas que vosotros tengáis en mente para que se involucren los jóvenes, más allá bueno, del programa en el que están participando la mayoría de los que están aquí, de escuelas embajadoras, otras que vosotros podáis plantear. O sea, te refieres a oportunidades como tal, ¿no? Para estudiantes. Sí, la última cuestión sería así, iniciativas que vengan desde Bruselas o desde Madrid o desde donde sea, desde Sevilla, en las que ellos puedan involucrarse y participar, pero sobre todo, más allá de eso, cómo se puede mejorar la comunicación, ¿vale? Esta última cuestión entraría dentro de cómo se puede mejorar la comunicación, y ya comentaba Pablo algo en su última intervención. Bueno, yo respecto a esto, evidentemente lo que siempre promociono y remarco a la gente es que una vez que ya hagáis lo que es carrera universitaria y demás, o incluso durante la universidad, se pueden hacer ya prácticas en instituciones como el Parlamento Europeo o la Comisión Europea, que muchas veces son las que más nos suenan por medios de comunicación. Y eso, a mí, sinceramente, por ejemplo, me ayudó mucho a entender un poco más la estructura de la Unión Europea como tal. Es decir, no es lo mismo estudiarlo, como fue en mi caso durante 4 años, que luego ir, trabajarlo, estar allí. Para empezar, derriba muchos mitos. Hay otros que refuerzas, pero yo creo que es fundamental para saber comunicar sobre la Unión Europea, tener que primero empaparte sobre ella o ir haciéndolo progresivamente. Porque si no, siempre te vas a perder opiniones de gente que lleve en Bruselas trabajando mucho tiempo, te vas a perder las sensaciones que se pueden vivir, momentos importantes en el Parlamento, comisión, en plazas de por allí. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es, si queréis hacer, si de verdad queréis enteraros sobre cómo funciona y tener una experiencia práctica como tal, echad para las prácticas del Parlamento Europeo o de la Comisión Europea. Ya digo, tenéis que ser graduados como tal o lo podéis hacer durante la carrera también. Son 5 meses, está bien remunerado además, pues alguien se pregunta, oye, es que no tengo dinero. Bueno, pagan bastante bien, 1.200, 1.300, que para ser Bruselas es verdad que no es un gran sueldo, pero sí que es verdad que, hombre, puedes sobrevivir, a no ser que te vayas ya de todos los días, se da bien. O sea que yo siempre recomiendo eso. Con respecto a la estrategia de comunicación para que llegue mejor, más allá de tu canal de YouTube, que ya hemos dicho que es maravilloso, yo doy fe. Respecto a eso, yo diría, remarcaré nuevamente un poco lo que os decía antes, el tema de los corresponsales. Es decir, nosotros también, yo siempre digo que tenemos un poder de voto prácticamente cada día, con cada retweet, con cada visita que damos. Por tanto, cuando luego nos quejamos de es que, madre mía, mira esta persona lo que ha dicho, o cómo esta persona tiene tantos seguidores, y me meto ahí, por si algún día la lío y empiezo a hacer el loco por internet, pero que seamos conscientes de que cada retweet que damos, de que cada visita que damos, es un voto que os está dando para legitimar de alguna manera un mensaje a una persona o una ideología. Entonces, si no estás seguro 100% si esa fuente es verídica o si lo que está diciendo es cierto, revísalo antes, lee el artículo antes y entonces ya haces el retweet. Evidentemente, asegurarnos de vamos distribuyendo información verídica en nuestro tiempo. Entonces, yo siempre diría que echéis un poquito de tiempo y sabéis siempre a quién le estáis legitimando en redes sociales. Sentido común. A ver, Esteban ha levantado la mano por ahí. Esteban, adelante. Yo voy a retomar un poco todo, o sea, el debate de los últimos minutos lo voy a traer un poco aquí hacia todo este terreno de, por ejemplo, empezando por todo esto de las fake news y de cómo combatir esas fake news. Yo creo que ha sido Karim que lo ha dicho muy bien, es el hecho de que informarse, estar bien informados, tener, por ejemplo, una red de medios en los que podemos confiar, en los que nos dan cierta seguridad la información que se transmite. Por ejemplo, yo tengo un buen amigo que está en la oficina del Parlamento Europeo en Madrid y, claro, muchas veces me comenta, ¿no?, todo lo que ocurre a nivel de los medios nacionales y que han tenido incluso algún enfrentamiento en Twitter con algún medio de comunicación porque ha insistido en que el Parlamento Europeo aprueba algo
y le han tenido que pedir que, bueno, que eso no es cierto. Pero bueno, ahí hay algún medio, una forma de combatir esa mala información. Luego, dentro de todo esto, a veces también da la sensación, cuando uno está en Bruselas, trabaja en las instituciones, ve cómo funciona todo esto, el sistema de transparencia del que ya hemos hablado, a veces también da un poco de, ¿no? Como de frustración pensar que todo este entramado es transparente. Es verdad que a lo mejor las páginas web no son lo más amigables o fáciles de utilizar y a veces un poco demasiado serias y la información parece como muy densa, pero también hay que pensar que cuando nosotros estamos intentando acceder a la información que nos atañe en agricultura o en medio ambiente, yo preguntaría, a nivel nacional, nuestro gobierno, ¿hacen lo mismo? ¿Tienen esos mismos medios que plantea la Comisión o el Parlamento? ¿Somos capaces de acceder al Parlamento, al Congreso español y ver qué están votando? Claro, toda esa información está ahí, pero a lo mejor no es tan fácil entrar y encontrarla. O no, es cierto que también los medios de comunicación se preocupan en informarnos mucho más, pero aquí es como que se vuelca toda esa información, se da acceso a toda esa información, pero luego da la sensación de que nos exigen esa transparencia, pero que luego a la gente tampoco o no le seduce tanto o no le interesa tanto al final, ¿no? Pero ya puedo decir que aquí ya no solo por los tuiteros o cualquier comunicador o cualquier persona pública, político o miembro de la comisión que comunica a través de su Twitter o incluso asociaciones, lobbies o cualquier tipo de organización europea que tiene su web, aquí hay una gran cantidad de información para lo que uno quiera, incluso para, yo qué sé, para deportes, para cultura, para animales, para cualquier cosa. Hay una web que sigue toda la política europea y que permite acceder a esa información. Y yo muchas veces me planteo, ¿a nivel nacional eso ocurre? No sé. Esa es una visión. No sé si Pablo o Karim quieren añadir algo a esto. Yo sí, sin perjuicio de que los demás lo hagan, y es que has nombrado varias veces durante todas tus intervenciones la palabra seducción. Y a mí me parece clave porque pienso que es responsabilidad de aquellos que producen ya no solamente el entramado legal, ¿no? Que sería parte de tu trabajo, sino también con respecto a la profesión que atañe a Pablo. Tienen que hacerlo de esa manera, tienen que pensar en un producto que entre por los ojos y por los oídos, y ahora se puede tocar poco. Lo ideal es que esta charla se hubiese producido con vosotros aquí, pero también que se toque, que se huela, que se vea y que se seduzca. Y yo creo que eso también es responsabilidad, no sé exactamente de qué institución o de qué representante, pero de Bruselas, ¿no? En general, por aglutinarlo. No sé qué pensáis. Sí, no, Luis, a ver, tiene todas las razones. Y mira, Karim me conoce un poco más, con Esteban he tratado menos, pero la realidad es que esta ha sido una de las grandes obsesiones que yo he tenido desde que me incorporé a la comisión, vamos, la capacidad de transformar este tipo de textos incomprensibles en algo cercano y comprensible para todos los ciudadanos. Ahora, ha habido históricamente, y sin, no quiero, igual un poco, pero no mucho, no quiero faltar al respeto a nadie, pero la realidad es que durante mucho tiempo la comunicación en las instituciones europeas ha estado manejada por abogados. Entonces, ahí hay algo que ya per se no cuadra. Evidentemente, y tiene su explicación y tiene su lógica cuando lo piensas, las instituciones europeas están basadas exclusivamente y el proyecto europeo en leyes necesarias, absolutamente necesarias. Y todo está en los tratados y todo sale de los tratados y de las leyes que conforman todo lo que es el proyecto europeo. La realidad es que a la hora de comunicar tenemos abogados maravillosos en las instituciones europeas, pero que a la hora de comunicar pues tienen sus problemas como es normal, porque no pueden saber de todo. Pero ¿qué pasaba? ¿O qué ha pasado durante mucho tiempo? Que en puestos de responsabilidad clave, a la hora de decidir cómo se comunica determinadas informaciones, la última decisión, la última palabra, en lugar de escuchar a los expertos,
la última palabra la ha tenido siempre alguien formado en leyes. Es decir, que siempre va a encontrar una coma mal puesta, un párrafo que no debería estar aquí o un párrafo que de hecho debería estar porque, claro, no se puede. Y entonces se ha confundido mucho lo que es el lenguaje diplomático con el lenguaje de comunicación, se ha confundido mucho el lenguaje legal con lo que le interesa a los medios o cómo, entre comillas, vender una historia. Y esto ha sido uno de los grandes problemas que continúa, entre comillas, siéndolo. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues se entienden también determinados y muchos problemas. Y luego la falta de flexibilidad, la falta de cintura. La Comisión Europea, las instituciones europeas llegan tarde. Llegan tarde solo a comunicar, pero llegan tarde, oye, llegan tarde a la red, llegan tarde a... Y me sorprende que no haya salido la pregunta, ¿por qué no hay ninguna institución en TikTok? Porque me la hacen cada vez y cada vez respondo lo mismo. Pues oye, cuando se pase de moda TikTok, ya llegarán las instituciones europeas a TikTok, pero mientras esté de moda, mejor no. Entonces, claro, este tipo de aproximación, de alguna manera, a las nuevas maneras de comunicación, en vez de cogerlas, usarlas, hacer un test y ver si hay posibilidades y capacidades, se desechan absolutamente. ¿Por qué? Pues por lo que he dicho antes de estas grandes mentiras que rigen en muchas ocasiones la comunicación. Uy, mejor no hacer ruido. Uy, mejor no, esto se ha concebido así, así que mejor no cambiarlo. Mira, Jean Monnet y Stefan Zweig, antes de la creación del proyecto europeo, dijeron una cosa que para mí es clave. Hay que utilizar todos los medios de propaganda a nuestra disposición para hacer llegar el mensaje a los ciudadanos, porque sin ciudadanos no hay Unión Europea. Los reports, los informes están muy bien, decían ellos, pero lo fundamental es que los ciudadanos entiendan lo que estamos haciendo. Esto al parecer se olvidó en un momento, en este camino de este proyecto que aún es joven. Pero la realidad es esa. La realidad es que hay que utilizar los medios a vuestra disposición de la manera en la que hay que utilizarlos. Entonces, a nivel de toma de decisiones, también habría que hacer una reflexión conjunta de las instituciones para decir, oye, igual que no ponemos a dirigir los designios de la traducción y la interpretación a alguien que tenga experiencia en macroeconomía, pues igual lo mismo deberíamos hacer en el entorno de comunicación y no poner a alguien que tenga una experiencia amplísima en desarrollo de políticas europeas a comunicar, porque ser bueno en algo no significa ser capaz de comunicar sobre ese algo. Es fundamental la colaboración, evidentemente. Yo no estoy diciendo, ala, limpiemos esto de gente de leyes, ¿por qué no? Pero la realidad es que hay que sentarse con ellos, que ellos te lo expliquen al comunicador y que el comunicador sea capaz luego de divulgarlo. No sé si Esteban, por alusiones. Por alusión como Abogado, sí, como sí, abogado. bueno, como jurista de No la por mal comisión, ¿no? comunicador, no por mal comunicador. No, pero tengo que añadir una cosa y que le he comentado antes, que antes de estar en la comisión, cuando estaba en el Ministerio de Medio Ambiente y vamos al Consejo, ya lo he dicho, que incluso en todo este proceso de toma de decisiones éramos incapaces de entender a veces lo que estamos aprobando. Necesitábamos tener 4 expertos con un papelito en medio del Consejo de Ministros en Luxemburgo o aquí en Bruselas, con la ministra a un lado y haciéndonos dibujitos de cómo afectaba la curva en la gráfica, si tomábamos esa medida y si aceptábamos eso o no. Entonces, a veces, y claro, este tipo de medidas se toman sobre la marcha en una discusión muy tensa en un consejo y se le añaden 7 páginas en un anexo a la directiva o al reglamento que a veces incluso nos cuesta entenderla. Pues si nos cuesta entenderla, ¿cómo la vamos a comunicar? ¿Qué vamos a decir de eso? A veces copiamos, pegamos esas 7 páginas y ala, que el que quiera entenderlas, que las entienda. Y bueno, eso por esta parte. Y luego simplemente añadir a lo que ha dicho Karina antes de las prácticas de la comisión o del Parlamento. Sí, exacto. O sea, están estas prácticas, pero bueno, además también están las del Consejo, simplemente por añadir, ¿eh? No, es por animar, porque siempre
al final acabamos enfocando al triángulo institucional de Consejo, Parlamento, Comisión, pero cualquier organismo, también de la Comisión, ya sea el Servicio de Y Acción Exterior, las agencias. las agencias, el Comité de Regiones, el Comité Económico y Social, cualquier organismo tiene el mismo sistema de prácticas y a veces no sé, puede llamarle más la atención a unos o a otros, depende de dónde quieran enfocarse o de qué manera quieran enfocarse. Así Y no solo eso, que también, Esteban, tenemos también el Discovery U, que es un programa lanzado por la Comisión para que los jóvenes podáis viajar en tren, para lo que era el Interrail antes, sí, por toda Europa. Está el Cuerpo de Solidaridad Europeo, que es para ayudar, oye, si lo que os va es el tema de solidario y tal, hay que reconstruir porque ha habido un terremoto en Italia, un edificio antiguo, pues ahí os mandan pagado, que no nos dejan allí a vuestra, a a vuestra suerte. Entonces hay muchas iniciativas también. Ahora mismo tenemos la conferencia sobre el futuro de la Unión Europea. Quiero decir que hay una web abierta en la que todos, cualquiera, podéis meteros y poner vuestras ideas. ¿Qué Europa queréis para el futuro? Luego nos quejaremos porque no las tienen en cuenta, pero si no las decimos, seguro que no las tienen en cuenta. Pero bueno, entonces hay muchísimas iniciativas a nivel de... Hay una página específica, estamos en el Año Europeo de la Juventud, hay una página específica para la juventud en la que tenéis todos estos programas, ya sea para cuando lleguéis a la mayoría de edad o para antes, entonces ahí hay muchas oportunidades. Una pregunta que quería hacer respecto al tema de comunicación de instituciones, porque es algo que yo creo que es importante cuando muchas veces pensamos en las instituciones y que no están dentro de las redes sociales o que no comunican como a lo mejor nosotros imaginamos que comunica un individuo. Bueno, primero de todo tengo que decir que es una pena que las instituciones no estén en TikTok, porque a mí me molaría haber visto a Pablo haciendo vídeos para la Comisión Europea en TikTok, la verdad. Pero bueno, lo que sí que tengo que decir es que cuando tú eres un individuo que comunica en una red social, evidentemente tienes mucha más libertad, no tienes que respetar unos márgenes como tal y no tienes que pasar tampoco tantos filtros, que esto es una ventaja y al mismo tiempo un peligro, porque nadie te chequea, entre comillas. Por ejemplo, abogados, no hay nadie que te chequee, a no ser que tú directamente se lo mandes a alguien para que te revise un guión, o te revise un comentario, te revise un hilo de Twitter, por ejemplo. Entonces, que también tengamos esto en mente, que no es justo criticar a las instituciones a nivel de comunicación partiendo del punto de vista de cómo lo podría hacer yo a nivel individual. Bueno, claro, es que partes de una base muy diferente, simplemente por apuntar eso. Decía, Pablo, te estabas refiriendo al European Youth Event, ¿no? Que se celebra este año, ¿verdad? Entre otras cosas que has comentado. También, sí, lo que había comentado es la conferencia sobre el futuro de Europa, ¿vale? Que es este ejercicio de diálogo que se ha puesto en marcha y que está abierto todavía, en el que los ciudadanos pues, pueden dar sus ideas, aportar sus ideas de lo que ellos piensan o de la dirección que ellos creen que debe de tomar la Unión Europea en cualquier temática. Quiero decir, si os interesa Erasmus y creéis que hay cosas que mejorar de Erasmus, oye, mayor inversión de Erasmus, esto lo añade en una web, básicamente, y luego son ideas que se debaten, se votan, etcétera, y luego se debaten y se les presenta a los europarlamentarios para decirle, oye, igual estáis un poco separados de lo que le preocupa a la gente, así que hacer el favor de ir por este camino. Entonces, en ese aspecto hay muchas iniciativas para escuchar a los ciudadanos. Se deberían de poner esfuerzos en bueno, el proceso ya no el proceso de escucha, sino el proceso de implementación de lo que escuchas. Ahí es donde se podría poner igual algún esfuerzo más, pero esto debería empezarse a nivel país miembro de la Unión Europea, más que a nivel europeo, bajo mi punto de vista. Sí. A nivel europeo el esfuerzo, como tú dices, es evidente y aquí estamos con este programa y el año pasado hicimos un ciclo en el que europarlamentarios se conectaron como vosotros y estuvieron hablando con los alumnos y contándoles su perspectiva y nosotros procuramos que todo el arco parlamentario estuviese representado. Este año lo vamos a repetir y creemos que es bastante eficiente, ¿no? En el sentido de comunicación, que es de lo que estamos hablando. Estamos detrás de don Juan Ignacio Zoido, que nos dijo que estábamos invitados a Bruselas y queremos hacer efectiva la invitación, pero ahora con
con el COVID pues está más complicado, pero también creo que en la línea que decía antes de tocar y ver, pues que una representación de estudiantes de un colegio vayan allí y lo vean por dentro y se lo expliquen y vean que es real, que no es un holograma, pues también es interesante. Todo esto lo estoy diciendo como parte de un corolario porque quedan 10 minutos para las 11. Me gustaría, Javier Eladio, que está por ahí conectado, no sé en qué medida está pendiente de la conversación, pero si en su clase hay alguna cuestión que se quiera hacer o él mismo, adelante, y luego ellos también, si quisieran hacer alguna reflexión o alguna cuestión, pues sería el momento. Javier, que veo que has conectado el micrófono, ¿no? Adelante. Sí, voy a hacer una breve reflexión, no es una pregunta concreta, es en general de los 3 bloques. Habéis hablado de multilingüismo, lo que pasa que al final parece que sea trilingüismo, de inglés, francés, alemán, inglés precisamente un idioma del país que nos dejó. Y hay que tener en cuenta que el español es la segunda lengua nativa más hablada del mundo, con 500 millones de personas hablando español como lengua autóctona. Eso es más que lo que se habla en inglés, en francés, en alemán. La pregunta es lo del multilingüismo, el multi, ¿hasta dónde los tiramos? Por ejemplo, en Asturias hay movimientos que quieren hacer oficial el bable. Entonces, tenemos que hacer esfuerzos de traductores de bable en los organismos de la Unión Europea. El multilingüismo no es una cuestión filológica. Todos estamos de acuerdo que la lengua es una riqueza que hay que conservar, potenciar y aumentar. Pero hay que saber que detrás del multilingüismo hay política, hay geopolítica, hay la ideología de los pueblos. La ideología de los pueblos es fragmentar Europa. En parte de Alemania se quiere potenciar la Europa de las regiones, la Europa de los pueblos, porque eso haría una Europa más débil, más fragmentada y con el único Estado fragmentario, que es el alemán, que sabe ser fragmentario y ser fuerte, como una especie de nuevo cuarto Reich. Entonces hay que saber que detrás del multilingüismo hay una ideología. En la práctica me temo que no hay tanto multilingüismo, sino, como ha dicho Karim, hay trilingüismo o incluso lingüismo del inglés. Y repito que es el idioma del país que nos ha dejado. Y ya que nos ha dejado, veo un hueco que no se ha llenado. Ya que se ha llenado, el Estado español tendría que haber hecho un esfuerzo grande por aumentar la presencia institucional de la lengua española. ¿Por qué? Porque conecta con 500 millones de hablantes y 600 millones incluyendo gente que tiene como segundo idioma el idioma. Hablando de la comunicación, ¿quién comunica ante Rusia? ¿Quién interpela ante Rusia? ¿Quién es el comunicador de toda la Unión Europea ante Rusia, ante un problema fuerte como Ucrania? Pero un comunicador que pueda tener fuerza persuasiva. Y en la geopolítica no tienes fuerza persuasiva si no tienes un ejército unido detrás. Entonces, estáis hablando de comunicación, solo comunicación, medios de comunicación, y no oigo en ningún momento la palabra argumentación. La comunicación sola no se da, no existe, no puedes solo comunicar. Y si solo comunicas, solo haces ruido. Entonces, es un fenómeno que va unido comunicación, argumentación y persuasión. La argumentación requiere pensamiento crítico y para eso estamos los colegios, y la persuasión lo que requiere es que no haya mecanismos posverdaderos, y eso sí que lo habéis tocado, en que tenemos que estar en contra de los mecanismos posverdaderos. Entonces, como mi reflexión no es ninguna pregunta concreta, sino subrayar que detrás de lo comunicativo, de lo lingüístico, no son cuestiones a estudiar en la Facultad de Filología, sino en la Facultad de Ciencias Políticas. Gracias, Javier. Por orden de haber levantado la mano, Pablo, Esteban y Karim. Adelante, Pablo. Sí, a ver, solo por puntualizar una cosa. Las lenguas oficiales de la Unión Europea son 24. Y esto es así. Aquí no hay más historia. Cuando habláis de tanto Karim como ahora Javier, cuando mencionáis lo de que hay muchos documentos que solo se traducen a 3 lenguas, incluso solo a una, esto es un acuerdo que se llegó tanto con los Estados miembros, con los países, entonces vamos a poner las culpas donde deben estar, con los países, incluido el nuestro, España, como con
los propios periodistas y las asociaciones de periodistas. Con las asociaciones de periodistas, la Comisión y los servicios de comunicación de la Comisión y de la institución europea se sientan a principio de cada ejercicio político y de cada año, y se decide si ampliar este panorama lingüístico o si continuar con estas 3 lenguas y que por lo tanto los periodistas realicen su labor, traduzcan, recojan esta información y la traduzcan a sus propios medios de comunicación en el idioma en el que quieran. Todos los textos legales se traducen a todas las lenguas oficiales. Los textos que no se traducen a todas las lenguas oficiales son textos de comunicación. Para eso, ¿cómo se cubre esa barrera? A través de, como he dicho antes, las oficinas nacionales, de las representaciones nacionales de las instituciones europeas que están en todos los países, que son miembros de la institución europea y que comunican en el idioma o en los idiomas de los países, y segundo, a través de los medios de comunicación. Entonces, solo por aclarar esto, segundo punto por clarificar, el inglés no es solo el idioma del país que nos dejó. Las lenguas oficiales, again, una vez más, las deciden los Estados miembros. Son los países los que proponen qué lengua oficial quieren ellos, de su propio país, que sea lengua oficial en la Unión Europea. El inglés lo propuso Malta, también el Reino Unido en su momento, pero el inglés continúa siendo una lengua oficial de la Unión Europea por 2 motivos fundamentales. Uno, porque es la lengua franca en la que podemos entendernos todos, y hemos hablado, has mencionado, Javier, lo del bable. Las lenguas tienen una función fundamental, que es la de poderse comunicar unos con otros. Por eso se utiliza sobre todo el inglés en las instituciones europeas. Por eso cuando empezaron las instituciones europeas se utilizaba más el francés, porque era la lengua en la que todos, de alguna manera, podían entenderse. A día de hoy, esa lengua común en la que una gran mayoría se puede entender es el inglés. Me encantaría que fuese el español, pero la realidad es que el inglés copa esa segunda lengua o comprensión de segunda lengua en todos los países de la Unión Europea. Tanto en España, como en Italia, como en Francia, la segunda lengua que estudian en los colegios es inglés siempre. Entonces, ¿podemos culpar a las instituciones europeas? Todo lo que queráis y más. Pero la realidad es que las decisiones con respecto a las lenguas las toman los propios países. ¿Podíamos invertir en lenguas regionales? Por supuesto. ¿Se está haciendo? Sí. ¿Se debería hacer más? Bajo mi punto de vista, no. Ahora, lo que se debería hacer es influir y meter recursos en las lenguas nacionales, en la comunicación a nivel de lenguas nacionales. Que se utilicen las lenguas como arma arrojadiza política es algo que a determinados países les encanta hacer. No lo voy a negar. Se ha utilizado el catalán como arma política. La realidad es que a la Comisión Europea y a las instituciones europeas le interesan poco, o más bien poco, debates nacionales que no llevan a ningún sitio, sobre todo cuando son los propios Estados miembros los que deciden en temáticas, sobre todo con respecto a las lenguas. Dicho esto, hay mucho que hacer. El multilingüismo es, como he dicho al principio, bajo mi punto de vista, una gran oportunidad y una de las grandes barreras y uno de los grandes problemas a la hora de comunicar para las instituciones. Gracias, Pablo. Esteban, si no tiene inconveniente, y dado que Karim está en la T4, creo, cederle tu turno de palabra y cerrar la intervención. Karim, si me estás escuchando y tienes a bien tomar la palabra. Sí, pues yo voy a ser más breve de lo que esperaba. Pablo ha explicado perfectamente lo que yo quería comentar, el tema de por qué el inglés está donde está y eso, que sigue siendo lengua oficial de Irlanda y de Malta. Entonces sí que es verdad que debido al Brexit se produce como ese titular de, ostras, seguimos usando el inglés cuando el principal país, podríamos situar como que usa el inglés, nos deja, pero perfectamente por los motivos que ha dicho Pablo, también que es la segunda lengua más hablada luego en la Unión Europea, la segunda lengua más enseñada. Pero ya está, simplemente era esos matices. Así que bueno, ya aprovecho el tema de intervención. Mil gracias por la invitación. Y nada, a ver si la próxima puede ser en persona. Muchas gracias, Karim. Como ya te dije hablando contigo por email, te tengo en mis oraciones y volveré a ponerme en contacto. Que tengan muy buen viaje y muchas gracias por tu predisposición. A vosotros, mil gracias. Que vaya bien. Esteban.
Bueno, sobre este tema podría añadir, bueno, es un tema que se discute, se ha debatido, y yo creo que a lo mejor no hay mejor manera de cerrar algo que volviendo al principio. Europa es de los ciudadanos, de las instituciones, de los gobiernos, y al final todo esto, ¿no? Toda esa suma es igual a Unión Europea. Es cierto que bueno, cuando se establece toda esta estructura de idiomas, de multilingüismo en la Comisión o en las instituciones, ahí se suma, ¿no? El idioma nacional, pero siempre se proponía, ¿no? Si no me acuerdo mal, era un idioma por país. Y cada país decidía cuál era el idioma con el que quería entrar a la Unión Europea o a la Comunidad Europea en la época. Yo llevo ya muchos años aquí y he visto cómo toda esta balanza, cuando yo llegué, era justo cuando se acababa de incorporar todo el bloque del este, y todavía se notaba un peso muy, muy fuerte del francés. Pero eso fue cayendo. ¿Por qué? Porque el inglés, o sea, el francés era casi inexistente en los países del este. Era más una tradición de esta Europa más occidental. Entonces llega un momento en el que el peso cae sobre el inglés y el francés empieza a perder. Luego también hay que entender que una cosa son los idiomas oficiales y otra cosa es el idioma de trabajo, las lenguas de trabajo. Las lenguas de trabajo siempre han sido estas tres, el inglés, el francés, el alemán. Es cierto, y tengo que darle la razón a Javier, que en esa parte el español también ha hecho su política de pelear un poco más su presencia en las instituciones. Y ya para terminar, si no me acuerdo mal, creo que fue con Barroso, en el tiempo de Barroso, y aquí sí que entra en juego la política. España peleó porque, por lo menos, o sea, España con Portugal, porque Barroso era el presidente de la Comisión Europea, peleó para que el portugués y el español fuesen lengua oficial en las relaciones exteriores, puesto que, como muy bien ha dicho Javier, ya no solo por los hablantes que hay, si sumamos inglés, francés, español y portugués, cubrimos prácticamente todas las relaciones internacionales, a excepción de lo que puedan decir a lo mejor los chinos o los indios o los rusos. Pero bueno, aún así nos podemos comunicar en esos idiomas. Pero ahí donde entraba la pelea. Lógicamente, ¿quién tenía miedo de esto? Sarkozy, Francia, se opuso totalmente. Fue el que bloqueó esa propuesta. ¿Por qué? Porque si ya el francés está perdiendo esa batalla con el desequilibrio y el español es un idioma que, aparte de más estudiado, más hablado y es más exótico y más atrayente que el francés hoy día, el francés se perdía y, lógicamente, ahí es donde entra la batalla política. Siempre pensamos en la batalla política del catalán o del euskera, pero aquí también tenemos esa batalla política. Y ahí es donde volvemos a lo mismo. Ciudadanos, instituciones, gobiernos, en la forma de pelear. Hay que votar, hay que participar más en la representación política para combatir eso y por lo menos que defiendan lo que nosotros pensamos. Y desde aquí, ya que incluso el Parlamento tiene sus problemas para pedir el voto o para pedir la participación en las elecciones, es importante que sobre todo a los jóvenes se les haga partícipes de todo este sistema, y una forma, a la mejor y al final la última, es que vayan a votar. Es que voten tanto a nivel nacional, pero sobre todo a las europeas. Es como una forma de cierro mi intervención pidiendo el voto. Pues se nos ha ido el tiempo, se nos ha escurrido entre los dedos, son las 11:03. Yo creo que estamos en un punto muy interesante y a partir del cual podríamos seguir hablando y debatiendo, pero la vida continúa en el colegio. Pablo, sé que estás súper ocupado y me alegro por ello. Quería agradecerte la intervención, quería agradeceros también a los dos el tono y el dinamismo con el que se ha desarrollado la charla. Seguimos estando en contacto. Yo creo que los máximos beneficiarios de esto han sido esta gente de aquí, los que lo estaban viendo a través de Teams, que se han conectado a la llamada. Y nada más, muchas gracias y mandaros este aplauso desde Almería. Gracias a vosotros, muchas gracias. Y hasta pronto. Yeah.
Adiós. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias a todos. Chao.